Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta sala. Me da un gusto volverlos a ver en una entrevista que vamos a tener esta noche con una persona que, bueno, es parte, desde hace mucho tiempo lo conozco y, bueno, nos va a compartir su historia, nos va a compartir cómo hace tocar a cada uno de los pacientes para cambiar su vida a través de esta tecnología que se llama epigenética de la compañía Actis, y por eso le voy a dar la bienvenida a Óscar Mauricio Hernández Figueroa, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Anet, muchísimas gracias a ti. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento por esta invitación. Por fin se me hizo. Saludos a todos los socios y a los invitados de los socios que se dieron la oportunidad de estar esta noche. Esperemos mantener la audiencia toda la charla. Gracias, Mauricio. Bueno, sé que te gusta que te digan doctor Mauricio, por eso estoy utilizando este nombre, o doctor Hernández también. Y bueno, queremos conocerte un poquito. Obviamente aquí tú me mandaste una información, que eres médico general, estás aquí en Villahermosa, haces ultrasonidos y diagnóstica, también atención a salud cardiovascular, y tienes varias certificaciones con pacientes que tienen que ver con esta enfermedad que se llama diabetes. Pero quiero que me lo digas tú. Estás aquí en Villahermosa, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Estoy aquí en la ciudad de Villahermosa. Y efectivamente, bueno, tenemos ya 18 años en el servicio, en la atención médica. Comparto mi actividad profesional entre la vida pública en un hospital de la Federación y en la vida privada también. Bueno, desde hace 15 años me he estado dedicando más enfocado al tema de la salud, de diabetes, los pacientes que tienen alguna condición cardiometabólica. Y esto me gustó porque, bueno, vimos la exposición, la explosión de la diabetes en nuestro país. Y bueno, como parte de mi trabajo diario, ahondé un poquito más en el tema y bueno, logré algunas certificaciones internacionales en el tema y a eso me dedico. Doctor, ¿en qué hospital estás aquí en Villahermosa? Estoy en el ISSSTE. En el En el ISSSTE. ISSSTE, así es, y en mi Bueno, consultorio privado. ok. Bueno, sí, yo también estuve, cuando salí de mi carrera, también estuve yo en un hospital público de aquí de Villahermosa, y sabemos que ahí se aprende muchísimo, ¿ves? ¿Verdad? Claro, sí. Siempre se aprende. Bueno, me encantaría primero que me comentaras cómo te enteraste de esta tecnología, cómo llegó a tus manos esta Bueno, tecnología. realmente se lo agradezco a mi hermana que está aquí en la reunión. Ariana siempre fue, desde que empezó ella en la empresa, fue muy insistente, me invitaba y me enviaba mucha información. Y déjame decirte, Anet, que al principio pues yo era muy escéptico, ¿no? Sin embargo, me dio la tarea porque hay una gran responsabilidad de estar investigando las mejores oportunidades que le podemos ofrecer a los pacientes y empecé a investigar de qué se trataba, ¿no? El NRF2. Y pues me di con la gran sorpresa de todo el sustento científico que venía con esta tecnología y todas las posibilidades que se abrían para los pacientes. La verdad me encantó y pues fue un choque importante porque desde hace tiempo se venía manejando la cuestión de los antioxidantes en general, sobre todo en los años 90 cuando manejamos mucha vitamina E y luego vino algunos complementos alimenticios multivitamínicos y de repente nos dimos cuenta que a los inicios del 2000 ya había muchísima publicación acerca de los activadores, del activador NRF2 y todas las modificaciones que hacía, pero todavía mucho más profundas en la célula. Eso nos gustó mucho y fue lo que dinamitó el cambio y pues darle la oportunidad a los pacientes de mejorar en ese sentido. Ahora, hablas como si también trabajaras con un equipo. ¿Estás en una clínica y trabajas con un equipo? No, yo estoy solo. Bueno, sí, de manera aleatoria, interdisciplinaria, con nutriólogos, con psicólogos, cardiólogos, internistas. Es la forma en cómo manejamos a los pacientes, pero yo estoy solo en mi consultorio. Ok. Y
con cuáles pacientes has visto o cuéntanos un poquito de tu experiencia con pacientes, vamos a decir primero diabéticos? ¿Cuál ha sido Claro, tu experiencia en utilizar, obviamente, tu experiencia como médico, pero también usar esta suplementación? claro. Mira, te voy a decir, la medicina alópata, hay una revolución en los medicamentos para diabetes. Sin embargo, seguimos viendo que los pacientes siguen cayendo en insuficiencia renal, en insuficiencia cardíaca, no logramos el éxito que prometemos. Y esto también viene a colación con muchas otras enfermedades, como el asma, como la artritis reumatoide. Bueno, mi formación como médico general me permite abordar al paciente de manera integral y en muchos aspectos de su vida, y también me permite atender mucho más patologías, además de la diabetes. Sin embargo, en el tema de la diabetes, que fue ahí donde empecé a trabajar con la tecnología, pues empezamos a ver un control básicamente glucémico y una reducción en las comorbilidades y en las complicaciones de la diabetes. Y posteriormente empezamos a ver muy buenos resultados en pacientes con artritis reumatoide y asma sobre todo. En pacientes que estabas tratando, por ejemplo, con asma o con alguna enfermedad crónica, ya hablamos de la diabetes, es una de las preguntas, y te lo digo porque son preguntas que muchas veces los mismos socios y los mismos invitados hacen. En el momento que hay una complicación, que hay una enfermedad como diabetes o como artritis, etcétera, sabemos que pues vienen con años de evolución presentes en el organismo, ¿no? Entonces, al momento del tratamiento y más cuando damos una suplementación, la pregunta que viene siempre de parte del paciente o inclusive las personas que conocen los productos es, ¿en cuánto tiempo voy a ver un resultado? Claro. ¿Te lo han Sí, dicho? eso, ¿Te lo han preguntado? claro, sí, sí, es la pregunta que siempre cuando emitimos nuestra terapéutica, el paciente hace, ¿no? La verdad es que depende mucho de dos factores fundamentales y un tercero que ahorita te lo menciono. Los primeros dos factores fundamentales es darle al paciente toda una muy buena orientación en el aspecto nutricional y en la actividad física. Si no se reúnen esos dos criterios, obviamente el periodo en donde vamos a empezar a ver mejoría es más prolongado. Quiere decir que tenemos que preparar muy bien al paciente, como aquella tierra que le ponemos nutrientes para que cuando coloquemos la semilla florezca de manera muy saludable. Eso es lo que hay que hacer previamente, convencer al paciente, empoderarlo, reeducarlo, y entonces sí vamos a poder tener efectos en el mediano plazo. Nada es milagroso, sin embargo, la tecnología nos permite potenciar, obviamente, los efectos benéficos de todo lo que estamos haciendo. ¿En cuánto tiempo? Pues es variable, depende también de cada paciente, pero alrededor de las primeras 3 semanas ya podemos empezar a ver resultados. Ahora, con tu experiencia con pacientes con diabetes, que sé que tienes varias certificaciones que lo mencionaste, que también internacionales, una de las cosas que sí me gustaría que nos compartieras y que viniera de ti más que nada es que muchas veces existen cambios que las personas como que hay un tipo de negación hacia la enfermedad, hacia el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso no hacen estos cambios de hábitos o no hacen estos cambios que le sugiere, en este caso, el tratamiento que tú das, y por eso se frena un tiempo muy valioso para que la persona tenga un avance. Y más si se da suplementación, porque dicen, estoy tomando la suplementación, estoy tomando sus tratamientos, pero no veo, o sea, no veo un avance cuando no haces los dos puntos que mencionaste. Sí, pues son pilares importantes en la evolución del paciente. Depende también en qué momento de la enfermedad tomemos al paciente, cómo están las comorbilidades que lo pueden acompañar, es decir, la filtración renal, los problemas cardíacos. Obviamente se le tiene que explicar al paciente que las modificaciones del estilo de vida son fundamentales para el mejoramiento de sus condiciones. Y lo que hemos visto, justamente, Anet, es lo que te decía, vemos resultados muy favorables a partir de la tercera semana, con inclusive pacientes en diabetes con uso de insulina, vemos
una muy buena respuesta, reduciendo incluso la dosificación de insulina, inclusive hasta quitarla. Sí, sí, de hecho, sí, gracias a Dios he tenido experiencia y más con esta tecnología. ¿Cuáles son los suplementos que utilizas más en los pacientes de Actis? O sea, ¿usas el Genomex? ¿Usas todos? ¿También has utilizado el Airo o nada más Trifecta? ¿Cuáles son los que usas? No, lo ideal sería usar Trifecta, pero como te dije, primero hay que preparar al paciente desde el punto de vista orgánico en la asimilación de los micro y macronutrientes en el sistema gastrointestinal. Entonces, primero utilizamos, antes de usar Genomex, utilizamos el Link y utilizamos el activador que es para absorber bien los nutrientes, y posteriormente, no en mucho tiempo, pero posteriormente usamos el Genomex. O sea, primero hay que preparar bien el paciente. O sea, tú usas primero Link y Optimen y después te vas con Genomex. Link, Optimet y después Genomex. Al final es que se quedan con Trifecta. Mira bien, o sea, es bueno porque sabemos que si utilizamos Link al principio, obviamente reestructuramos la microbiota y vamos a tener mejor absorción de también los suplementos. Mira, Ahora, es muy importante. Déjame ahondar un poquito más en esto. ¿Por qué? La respuesta es que las enfermedades crónicas, bueno, agudas también, pero mayormente crónicas, traen un sustento inflamatorio. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos que manejar la inflamación celular para poder tener buenos resultados. claro, lo que a mí me llama mucho la atención es, obviamente, es un tema que hemos tratado mucho en Activa tu Salud por parte también del corporativo, el tema del proceso inflamatorio celular, que sabemos que es algo que no tiene algo como dolor, o sea, no es algo que te vaya y te lleve al médico, o sea, Sí. se va gestando tiempo atrás, por eso hablaba de esta negación de que hay personas que saben que orinan por las noches, ¿no? De que están yendo al baño varias veces por la noche y lo atribuyen a que tomaron ese día mucha agua o cosas así. Ese tipo de negaciones que no acuden al médico y más si hay un antecedente heredofamiliar y existe esa negación. Ahora, cuando llegan a ti, vamos a suponer otro ejemplo que muchas veces preguntan y me encanta aprovechar en este momento que estamos en la entrevista, llegan pacientes que traen ya una medicación, ¿no? Ya fuerte, una medicación fuerte, inclusive suplementación que le recomendó a lo mejor la tía, el familiar. ¿Cómo es el manejo que utilizas en este caso? Bueno, primero documentar. Tenemos que documentar cómo está el paciente desde el punto de vista bioquímico, cómo está todo su metabolismo, porque si no, no nos creen. Efectivamente, es más fácil y más barato la creencia, a veces sale más caro, la creencia y las recomendaciones de servilleta que lo que dice el médico. Ya el paciente viene con una idiosincrasia bastante fuerte y no le permite adaptar nuevos manejos, ¿no? Pero mira, te voy a comentar algo que tú dijiste muy bien. Los radicales libres, la inflamación, no nos muestra su verdadera cara hasta que el estrés oxidativo empieza a hacer daños colaterales, ¿no? Incluso, pues, la pérdida de la función de los órganos. Y es ahí lo que explicamos. Uno tiene que ser muy asertivo, es otra cosa, muy asertivo en el diálogo que tiene uno con el paciente. Entonces, la asertividad, la claridad y la documentación de cómo está el estado actual de la persona, pues hace que modifiquen su comportamiento. Claro, ahora está el otro lado. Cuando ya el paciente se siente bien, empieza ahí, se siente bien, o sea, aparentemente se siente mejor, quizás hay un avance también significativo en la parte de sus laboratorios, en la parte del peso, de la báscula, me refiero, etcétera. ¿Y qué pasa cuando se sienten bien y dejan de ir con el médico? Aquí, por eso te Claro. voy a decir por qué te hago la pregunta, porque también la pregunta del millón, ¿qué pasa si dejo de tomar Genomex? ¿Qué pasa si dejo de tomar Link? Porque muchas veces hay personas que nos cuesta trabajo invertirle a la salud. O sea, realmente estamos yendo ya al médico
cuando ya tenemos una situación ya complicada, cuando realmente ya nos sentimos mal, o por ejemplo en el caso de los diabéticos, cuando empiezan a bajar muy rápido de peso y no saben por qué, entonces es donde te llegan los pacientes, ¿no? ¿Por qué es la importancia del seguimiento y seguir con tratamiento médico, respetarlo y también con suplementación? Claro, mira, yo parto de los escenarios más complicados que pueden haber en las enfermedades. Es decir, si al paciente lo veo poco convencido de lo que estamos haciendo, pues me voy hacia el tema de la neuropatía diabética, del pie diabético, o sea, escenarios en donde seguramente el paciente puede caer si no se cuida. Ahora, ¿qué hacer con ese paciente que dice sentirse bien? Por ejemplo, pasa mucho en el tema de la hipertensión. Doctor, ¿para qué sigo tomando el antihipertensivo si mi presión está 120/80? Bueno, justamente la lógica es que está bien tu presión porque tomas antihipertensivos. Si tú los dejas de tomar, tu presión vuelve a subir. Son enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, aquí hablamos de un equilibrio, un balance y una regulación. Si la persona pues deja de tomar los esquemas, obviamente podemos ir modificando y quitando algunos, pero básicamente tenemos que mantener una base de tratamiento y eso se le explica al paciente. Sí, claro, igual, o sea, igualmente, o sea, yo conozco a muchas personas que son hipertensas, empiezan a regular su presión arterial, dejan los antihipertensivos y yo he escuchado en el gremio médico que sí es peligroso dejar antihipertensivos nada más porque sí, ¿ok? O sea, porque muchas veces la información no es adecuada, o sea, hay que tomar el tratamiento médico y vamos a agregar la suplementación. No es porque tengamos una excelente suplementación, vamos a retirar medicamentos. Pues me encantaría que hicieras esto que yo creo que es puntualizar para que se respeten las dos cosas, porque lo que queremos es mejorar al paciente. Bueno, mira, sí, es una gran pregunta. Los que están aquí de asistentes, de socios, que son médicos, pues saben de la alta responsabilidad que tenemos. Y vaya, no podemos trasladar a un lenguaje común, hablar de superóxido de desmutasa, la catalasa, los radicales libres, el sistema redox. No podemos hablarlo, pero tenemos que buscar la palabra o las palabras para que el paciente, la persona, puede entender qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, su organismo, el deterioro. Y como te dije hace rato, los radicales libres no nos muestran su verdadera cara hasta que el estrés oxidativo aparece y empieza a alterar realmente las funciones corporales. Ok, entonces Entonces, ahí quedan. por eso es importante no dejar tratamientos, no dejar tratamientos médicos. Sí, ¿Alguna? Sí. perdón, la suplementación vino a potencializar la mejoría en los resultados. Por supuesto que es lo que comentábamos al inicio. Son tres pilares: la alimentación, la activación física, la medicación y la suplementación como coadyuvante a lo que estamos haciendo con el paciente. Y te lo pregunto porque también la parte cuando se lleva un buen seguimiento con el médico, cuando hay una enfermedad crónico-degenerativa, si ustedes, si ustedes podrían retirar medicamentos, pero son Claro. los médicos los que deciden esa parte. Porque yo he sabido de casos que yo he llevado pacientes con suplementación que son hipertensos y, por ejemplo, usaban dos antihipertensivos y se les retira uno, solamente se quedan con uno solo. Pero la persona está siendo realmente evaluada, tiene un seguimiento y está con la parte nutricional, ha bajado de peso y por eso se ven estos beneficios. O sea, ustedes sí podrían retirar medicamentos, ¿no? Sí, mira, está pasando mucho con el uso de Internet. Eh, de inicio hay muchos pacientes que llegan sabiendo un poco de la enfermedad, pero están obviamente mal guiados, ¿no? Por el doctor Google. Y lo mismo hacen cuando se quieren retirar medicamentos. Incluso es bueno, es sano que exista un diálogo sobre los cambios que producen ciertos medicamentos en el cuerpo. Tenemos que explicarlo. Pero hay pacientes que toman su iniciativa, que están súper empoderados, y empiezan ellos a modificar su plan. También pasa mucho con el tema de la insulina, pero hay que reeducar al paciente. Es una labor de día con día, mes con mes, y en cada consulta tenemos que siempre hacer hincapié en el autocuidado. Es fundamental.
Ok, entonces, atiendes pacientes con diabetes, atiendes pacientes con hipertensión porque das atención cardiovascular, ¿es así? Sí. Algo que se me pase que trates en tu consultorio, porque No, tienes también básicamente, básicamente diagnóstica, enfermedades ¿no? crónicas. Sí, hago ultrasonido diagnóstico, pero básicamente es el tema de las enfermedades crónico-degenerativas que están relacionadas con la salud cardiovascular, es diabetes, hipertensión, trastornos de los lípidos, que es un tema muy importante, que viene a colación de esto también, es en donde me he desarrollado todavía mucho más. Ahora, también a tu experiencia, antes este tipo de enfermedades crónico-degenerativas que hemos mencionado, se presentaban en personas de 50 años, de 60 años, pero ahora se están presentando en gente muy joven. Sí. Eh, obviamente igual en niños, no sé si tratas a niños o nada más a personas adultas, pero ¿por qué es la importancia de realmente hacer conciencia en la salud y más lo que estamos viviendo ahora? O sea, la pandemia creo que estamos evolucionando en la parte de hacer conciencia, en la parte de salud, de cuidarnos un poco más, de ayudarnos en la parte del sistema inmune, que viene mucho que ver con las enfermedades crónico-degenerativas. Pero háblanos un poco de tu experiencia. ¿Tienes gente muy joven tratando? Claro, fíjate, te voy a comentar dos cositas. Tú abriste con una palabra muy importante, la epigenética. Yo le voy a agregar la nutrigenómica. Así es. Son dos variantes detonantes de todo este espectro de enfermedades que estamos viendo ya en edades más jóvenes. O sea, la pirámide de la enfermedad se ha invertido. Mantenemos una base muy sólida de pacientes adultos mayores. Sin embargo, estamos recibiendo, y sobre todo a raíz de la pandemia, a niños jóvenes con trastornos de los lípidos, con disglucemias, con síndrome metabólico. Hemos documentado pacientes preadolescentes con tremendas dislipidemias, ocasionado también por la falta de actividad física, el encierro, los videojuegos, un cambio en el estilo de vida radical que ha dinamitado la presencia de estas enfermedades en ellos, ¿no? Entonces, ya no es un tema de enfermedades de adultos, es un tema de enfermedad general, le puede pasar a todos y es ahí donde tenemos que hacer también mucho énfasis en la educación para mejorar estas condiciones que sí son susceptibles a mejorarse. Claro. Bueno, el público obviamente está haciendo preguntas, de las cuales yo agradezco muchísimo. Siempre que tenemos a un médico, siempre aprovechan a hacer preguntas muy interesantes, por cierto. Y hay algo que me llama la atención, es muchas veces cuando comienzan a hacer, y me encantaría que lo comentaras tú, cuando comienzan a hacer un cambio de estilo de vida, y llámese tratamiento, llámese suplementación, llámese ejercicio, el paciente que viene, por ejemplo, con una glucosa alterada y que empieza a disminuir su glucosa por los cambios, en lugar de sentirse normal, como siempre se había sentido, se empieza a sentir mal. Eso es lo que refieren, ¿no? Oye, no me estoy sintiendo bien. A ver, estoy tomando esto y en lugar de sentir mejoría, me estoy sintiendo peor. ¿Qué está pasando? Creo que es una de las preguntas que también te han hecho. Me gustaría que me compartieras eso. Claro, hay que revisar qué es lo que está haciendo. Nosotros vemos al paciente en la consulta 1 hora, pero el paciente no lo tenemos cuidándolo, no le cuidamos el refrigerador, no le cuidamos la tele, la cama. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de conciencia porque, mira, es cierto, hay que reconocerlo, hay momentos de sabotaje. Entre consulta y consulta, si yo veo un paciente en mes de febrero y lo cité en marzo, y en marzo me llega totalmente descontrolado y estoy revisando su esquema de tratamiento, el cual me parece bien ajustado, pues creo que no es por ahí. Estamos fallando en el día a día, en el tema de la alimentación, en el tema de la actividad. Ese es el gran tema. ¿Cómo hacemos para cambiar la conducta? Entonces,
muchas veces podemos caer en algo de desesperación, decir, bueno, ¿qué está pasando con este paciente? Y eh, podemos de alguna forma readecuar la terapia, pero los resultados van a depender de él. O sea, la terapia, yo les digo así a los pacientes, mira, la parte más fácil es la mía, porque ya sé qué es lo que te voy a dar. Lo difícil está en ti, porque es el cambio. Y cambiar es un tema. Ahora, hablando de esa parte que es muy fácil, inclusive en la parte de la suplementación, porque hasta vienen las dosificaciones en los frascos. ¿Cuál es, para que la gente te escuche de ti como médico, como tienes certificaciones con la experiencia de tratamientos en enfermedades crónico-degenerativas? ¿Cuáles son las dosis que utilizas en los pacientes? ¿Me puedes dar un ejemplo o puedes, si quieres generalizarlo? ¿Cuáles son las dosificaciones para que Bueno, cuando el paciente está en valores normales, digamos, lo tenemos controlado, con una dosificación al día es más que suficiente. Pero podemos empezar una impregnación del medicamento para que tengamos resultados en 2 o 3 semanas, puede ser 1 a 2 tabletas al día de Genomex. en pacientes me hablas de complicaciones, de que estén complicados? Glucemias muy altas, Ujú. inclusive con creatininas, que nos habla mucho de la función renal, creatininas por arriba del estándar. Podemos usar con toda confianza. Fíjate que ese es un dato bien importante. Normalmente a los medicamentos se les tiene que hacer un ajuste por el tema de la filtración renal, pero con Genomex no existe eso. Qué, Podemos bu- tratarlo qué sin... bueno que lo mencionas, porque es una de las preguntas. Aquí en Tabasco hay una estadística considerable de pacientes que tienen algún problema renal. Inclusive yo trabajé en esa área en el Hospital Rovirosa, pero a mí me encantaría que tú mencionaras porque como que hay un miedo por lo que representa el órgano, el riñón, ¿no? En la parte de la filtración, etcétera. El dar un suplemento, ¿sí? Entonces, para que menciones que al contrario, sino que hay un beneficio en tratar, o si ya la persona se hace diálisis o se hace hemodiálisis, el tema aquí es, ¿se lo doy antes, se lo doy después? ¿Cuál sería la dosificación adecuada? O sea, Sí, esa situación de miedos, porque pues es un tratamiento que está viendo el cuidador primario, o sea, el familiar, de cómo, qué se está haciendo y entonces a lo mejor llegan todas esas dudas, ¿no? sí, es una gran pregunta y genera muchas suspicacias. De hecho, en el chat del grupo de Actis se ha discutido ampliamente y de manera frecuente el tema de la dosificación en pacientes con disminución de la filtración glomerular. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es lo que está haciendo el medicamento, el producto, perdón, no es medicamento, la suplementación. Es un activador de los antioxidantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos parar? La inflamación, el estrés oxidativo. Entonces, no hay que quitarnos el chip de que es un tratamiento alópata y estamos dándole la oportunidad al paciente de mejorar sus condiciones biofísicas, bioquímicas, la naturaleza de los antioxidantes, del sistema de redox. Entonces, hay que entenderlo por ese lado, ¿no? No es un medicamento, es una suplementación súper eficiente, altamente comprobada, científicamente validada, que se puede dar en este tipo de pacientes. Ok. Ahora, por ejemplo, en casos de retos de salud, ¿has utilizado el Genomex en niños menores de 18 años o en adolescentes antes de los 18 años? ¿En algunos casos los has utilizado o solamente utilizas con mayores de 18? Es una gran pregunta que esperaba que me la hicieras. Realmente lo que está validado científicamente es que debe de iniciarse a los 20 años. Entonces, yo ahí sí me voy con cuidado. Me apego a lo que la ciencia está estableciendo, y esto lo ha establecido desde los inicios del año 2003, que empezó toda la tecnología, se estableció como punto de partida a los 20 años. ¿Tratas pacientes con cáncer también? No, 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 no. Solamente con hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Sí, pero fíjate que hay un paréntesis, mi papá es hematoncólogo y pues hemos metido nuestra cuchara ahí, lo hemos invitado
a participar y sí, en algunos pacientitos han tenido la oportunidad de usar Genomex con buenos resultados. Más que nada como soporte, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, importantísimo, ¿por qué es el tener este seguimiento? ¿Por qué es tan importante no dejar Genomex? Y más si hay una enfermedad crónico-degenerativa. O sea, aquí la opción es, la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo voy a tomar? ¿6 meses? ¿5 meses, doctor? ¿Cuánto? ¿8 meses? ¿Cuánto debe de usarlo? O sea, también es una de las preguntas. Yo me imagino que también lo hacen en el tema de la inversión, ¿no? Porque obviamente cuando hay una enfermedad, pues no nada más están invirtiendo en su suplementación, sino con el médico, etcétera, que es mucho más barato la parte preventiva, que es un tema que siempre hemos tratado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué la importancia de tomarlo el tiempo que uno quiere sentirse y estar en un estado de bienestar? Sí, volvemos a lo, y que es la raíz del problema, ¿no? La educación. Acordémonos que nosotros tenemos alrededor de 25,000 genes. NRF2 trabaja sobre la expresión de 500 genes, aproximadamente, es el 2%, y eso ayuda a la célula a estar en homeostasis, es decir, en balance y en una regulación permanente. Entonces, cuando entra el activador, el NRF2, nosotros lo producimos, está en nuestras células. Es una proteína que se dedica a modificar la expresión genética de las funciones celulares. Entonces, el activador NRF2 interviene para mejorar la expresión de la función de esta proteína. Entonces, regula las enzimas, regula la función de las catalasas, del superóxido de dismutasa, el glutatión. Si lo dejamos de dar, obviamente el paciente vuelve a entrar en ese círculo no virtuoso de la inflamación y del estrés oxidativo. Es lo que tenemos que entender nosotros que estamos dando la terapia, que estamos recomendando, y eso es algo bien, bien importante, ¿no? A veces el médico no se quiere comprometer con la recomendación. Es muy diferente que un socio no médico que promueve. ¿Se fue? Oye, Ya vuelve a entrar, parece. aquí está ya con el micrófono. Ya estoy aquí de Ok, regreso, perdón. correcto. Bueno, entonces, como comentaba, ¿no? Existe una responsabilidad mayor en los que somos médicos porque viene pues tras una receta y nosotros indicamos que no es lo mismo colocar un producto como socio no médico que como socio médico, ¿no? Claro, por supuesto. Y hago esta pregunta precisamente porque de verdad es importante llevar este seguimiento porque si ya avanzamos con un tratamiento y avanzamos con una suplementación para llevar a que a los órganos estén estables y que tengan ese balance de inflamación, pues no dejarlo, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, aquí vamos a aprovechar, ya tenemos casi 35 minutos de entrevista y hay algunas preguntas. Vamos a aprovechar tu estancia aquí para que te hagamos unas preguntas. Vamos a hacerte pocas preguntas. Yo sé que hay muchas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice, buenas noches, perdón por la pregunta. Un paciente con diabetes y con secuelas de COVID graves, ¿qué dosis debe de tomar? la dosis de Genomex, ¿me está preguntando? Me imagino que sí, no está especificando en algún suplemento, a lo mejor en Trifec. Bueno, mira, la dosis estándar, la dosis científicamente avalada, vuelvo a decir lo mismo, es de 1 a 2 al día. Una vez. Actualmente, En fíjate este que caso, ¿sería una o dos? dos. La página de Joe McCord, que es el padre de esta tecnología,
está lanzando de acceso libre muchísima documentación acerca del COVID-19 con secuelas y el uso de NRF2. Está súper interesante, son documentos de actualización de acceso totalmente libre y están explicando molecularmente cuáles son los beneficios de usar NRF2 en pacientes con COVID. A mí me tocó todavía dudarlo un poco, revisar, no había, como no había ciencia exacta, porque no es una ciencia exacta en el tema del COVID, pero poco a poco se ha ido introduciendo a los protocolos de investigación y están viendo buenos resultados. Sí, exacto, sí, y utilizan doble dosis, ¿eh? Doble dosis, sí. Ok, ahora, por ejemplo, en un paciente, bueno, no tienes, el doctor trata más enfermedades cardiovasculares y enfermedades como diabetes, porque están preguntando sobre pacientes con cáncer. Dice, a ver, permíteme. Te puedo responder esa pregunta desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Lo comentamos, es un activador del NRF2. Volvamos a entender que es una proteína que regula el proceso y el metabolismo dentro de la célula. Reduce la expresión de radicales libres. Entonces, si el cáncer tiene un sustento inflamatorio y un sustento en los radicales libres, por supuesto que ayuda. Está mencionando sobre dosis de cáncer en fase 4. Bueno, yo creo que no existe una respuesta exacta, pero volvemos a lo mismo, es un proceso inflamatorio. La fase 4 habla también de metástasis y el sustrato de la enfermedad es lo mismo. También están preguntando algo muy interesante y que también te iba yo a preguntar, pero dice, para dolores de cabeza fuertes, intensos, solo con Optimen, yo creo que ahí están mencionando una alarma de un proceso inflamatorio celular. Claro, claro, tanto la migraña como la cefalea crónica, tensional, vaya, de todas las expresiones de cefalea, la trifecta. Ok, Los perfecto. tres. Dice, a ver si me permite. Sí, exacto, lo que estaba diciendo, dice que potencializa obviamente los tratamientos y en sinergia la recuperación de salud es mucho mejor. Es un comentario que hizo una doctora. Padrísimo, gracias. Es una, Sí, ¿perdón? es una palabra importante, sinergia. Hay que pensar en eso, qué es lo que beneficia más al paciente, ¿no? Sí, claro, porque muchas veces hasta el mismo paciente nos dice, oye, ¿sabe que no puedo comprar los tres? Pero dígame, ¿cuál de los tres es el más importante para que yo tome, no? Y es Wow. una pregunta hasta que me detiene a mí de decir, Dios, ¿qué le Claro, puedo contestar? claro, claro. Bueno, así te lo puedo decir, Genomex, que es la base de las investigaciones y del desarrollo de la tecnología. Por supuesto que los otros dos son fundamentales, pero si nos vamos a uno, yo escogería Genomex. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. ¿Se ha tratado niños con autismo? No de manera en el diagnóstico y como psiquiatría, sí los veo, por ejemplo, en LISTE, nada más para seguimiento y control. Ok, ¿usas algún tratamiento de trifecta con niños autistas que hayas tenido tú, por ejemplo, como experiencia? La verdad no lo he hecho, no lo he hecho porque, vaya, en mi proceso de investigación y de autoaprendizaje de la tecnología, lo que he leído es a partir de los 20 años. Ok, nada más para concluir, porque bueno, ya estamos son 9:45, nada más para concluir. ¿Cuál sería el mensaje fundamental en base a tu especialidad, a tus estudios, a tu experiencia? ¿Por qué es la mejor opción estos productos de control epigenético? Bueno, yo quiero dar dos mensajes a los socios no médicos, que los felicito por haber adoptado esta oportunidad que le da a los pacientes, a los enfermos de muchísimas patologías, pues brindarles la oportunidad de alcanzar la tecnología, lo mejor que hay en el manejo de radicales libres. Y pues hay que seguirse empoderando, hay que seguirse enamorando de la tecnología y síganlo haciendo porque lo han hecho muy, muy bien.
Gracias a ustedes se conoce esto. Y a los socios médicos, pues que tenemos una gran responsabilidad en el tema de seguir investigando, de darse la chance a través de la revisión de la ciencia, de lo que está establecido y lo que está saliendo de la tecnología, porque es muy importante y sería bueno darse la oportunidad de adaptar esta fórmula para el manejo de sus pacientes, con toda seguridad. Ok, y nada más para finalizar, porque ahí alguien escribió algo súper interesante que nos han preguntado muchísimo y voy a aprovechar que tratas también con personas que tienen enfermedades cardiovasculares. El jengibre se ha relacionado que es un nutriente o una sustancia que puede alterar la presión arterial. Pero Genomex tiene una dosificación muy pequeña, porque muchas veces piensan, es que Genomex tiene jengibre, entonces por eso no voy a tomarlo porque tengo presiones arteriales o porque soy hipertenso. ¿Qué contestarías ahí? Bueno, científicamente no está documentado que suceda eso y no hay ningún problema. Lo que sí está documentado es el poder antioxidante del Genomex. Exactamente, porque hay mucha información sobre eso, o sea, y es algo que nos preguntan mucho igual a los socios, ¿no? Es que tiene jengibre, no lo voy a utilizar porque tengo hipertensión. Y sí, tengan fíjate que, toda perdón, la confianza. yo no sé por qué hay ideas tan asentadas en las personas que no tienen realmente un sustento y lo que tratamos de explicar a veces lo rechazan, pero bueno, esa es parte del día a día. Así es. Pues de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, conocerte un poquito de tu trabajo. Nos da mucho orgullo que también estés utilizando la tecnología y que estés tocando las vidas de muchos pacientes y cambiando la calidad de vida también de los mismos. Gracias, doctor Hernández, por estar aquí. Esperemos que no sea la última vez y esperamos también escucharte en una capacitación hablando sobre la tecnología. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos. A todos, gracias. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Yo los espero en otra emisión más. Estoy presente una vez al mes y bueno, también vamos a estar presentes en las capacitaciones de las 8:30. Ahí vamos a estar y bueno, no se pierdan, por supuesto, también todas las capacitaciones que tenemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Bye. Saludos desde Puebla, nos vemos pronto. Gracias por todo. Hasta luego, gracias a todos. Dios me los bendiga. Gracias, Anet. Gracias. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. De Monterrey.